Bendiciones para todos. todos. En esta ocasión venimos a compartirte unos principios bíblicos. Te habla el pastor José Padilla Y Eliana Díaz. y queremos regalarte los 10 mandamientos para padres cristianos. 10 mandamientos para... Padres cristianos. Así que vamos a ir con el número 1. Bueno, desde nuestra experiencia vamos a compartir. El número 1 es: instruye al niño en su camino. Así que vamos a leer Proverbios 22:6. Y Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que bueno, en nuestra experiencia como padre, pues que tenemos dos hijos, bueno, uno de 2 años y medio y Ana María que va a estar en camino, ya está en pronto que ya llega, viene aquí, se las presento. Ok. Y bueno, la instrucción tiene que ver como, con educación. Hay que educar a los niños. Y bueno, en nuestra experiencia de padres, por primera vez cuando tuvimos a nuestro primer hijo, bueno, Josué, uno no sabe ni cómo actuar como padre, ¿no? Yo actuando ahí como de padre, ahora voy a ser padre, es una experiencia bonita, pero después de esa experiencia, ellos van creciendo, ya es un proceso de educarlos. La instrucción tiene que ver con la educación desde los principios bíblicos y cristianos que podamos educar a nuestros hijos. Y el segundo, pues, segundo punto. El segundo mandamiento es leer y hablarles la palabra de Dios. Eso lo podemos encontrar en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, que habla de repetirle la palabra de Dios en la casa, en el camino, al acostarse, al levantarse, colocar versículos en los postes, en las puertas. Así es. Y es muy importante, amor, desde el vientre, leerles la palabra de Dios, desde que son pequeños, leerles la palabra de Dios, formarlos en ese amor por la palabra de Dios. Sí. Y este mandamiento complementa el primero de educarlos en el temor de Dios, en la palabra de Dios. Me acuerdo que nosotros compramos un librito, pues una Biblia, y leíamos al bebé, le leíamos, y yo le orábamos juntos y también orábamos desde el vientre. Con Josué estaba ahí y era como alguna experiencia de padres primerizos, pues uno no sabe cómo actuar, pero éramos orando juntos, orando en la barriguita, le hablábamos la palabra, yo le hablaba, mi esposa también le hablaba, y desde el vientre hablarle la palabra y orar juntos y que ellos escuchan. Cuando creo que, ¿cuándo es? A los 8 meses tienen oídos ya. Sí. A los 8 ya ellos escuchan. Y bueno, uno les habla y se mueven la barriguita. Yo le hablo a Ana María y se mueve, da pataditas. Entonces, bueno, vamos con el tercer mandamiento. El tercer mandamiento es orar y ungirlos. Ese es como el principio bíblico para orar y ungirlos, donde la escritura dice pues que en Santiago 5:16 habla de la oración del justo puede mucho. Así que nuestras oraciones son poderosas en Dios como padres para bendecir a nuestros hijos desde el vientre, aun cuando ya nacen y van creciendo, poder bendecirles, orar con ellos, ungirlos. Es un acto que nosotros hacemos, es algo pues que lo hacemos proféticamente, por decirlo así, lo ungimos. Y bueno, en este caso, si tú no lo vas a ungir, por lo menos lo acaricias, les oras con ellos, les impones manos y es algo muy poderoso porque Pablo le dijo a Timoteo, el don que vino sobre ti por la imposición de las manos. Así que creo que es importante orar por ellos, poner las manos, mientras que duermen también. Yo lo he hecho muchas veces, lo hacíamos también. El niño estaba durmiendo y nos acercábamos en la madrugada a orar, ungirlos, porque a veces ellos tienen pesadillas o están ahí como inquietos, pero igual, o rebeldes a veces, y entonces uno coge y ora por ellos y bueno, en el ambiente de Dios que es paz, que es gozo, que es alegría, para que ellos puedan estar tranquilos. Sí, amor, y muchas madres
a través de su oración han logrado que sus hijos salgan de las drogas, de muchas ataduras. Entonces, la oración como padre es muy importante para nuestros hijos. Por eso dice Santiago 5:16, la oración del justo puede mucho, o sea, y es eficaz esa oración. El número 4, te toca a ti. Si debemos enseñarle a nuestros hijos el sí y el no. Como mujeres a veces somos muy complacientes y le queremos decir sí en todo a nuestros niños, pero debemos aprender a decirles que no. Eso lo encontramos en Mateo 5:33, que dice la palabra de Dios: vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Entonces debemos enseñarle a nuestros hijos que cuando se pueda se le dice que sí, y cuando no es mejor decirle que no. Esto les enseña a ellos a ser responsables, a cumplir. También si le... Bueno, es Mateo 5:37. Mire, un error. 5:37. Ah, Bueno, desde el 33 33. empieza a hablar, pero donde está la esencia de lo que queremos decir de que poder ser como correcto en la palabra, responsable cuando le decimos sí, y que aprendan el sí y que aprendan el no, porque el niño a veces todo quiere sí, sí, y cuando usted le dice no, bueno, nos ha pasado muchas veces que se enojan, empiezan a rabiar y te tiran en el suelo a gritar. ¡Ah! Bueno, entonces dice el 37, pero vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Así que, bueno, eso es una experiencia que hemos tenido también con con nuestro bebé. Sí, porque una experiencia que tuvimos reciente fue que estuvimos celebrando el baby shower de la niña. Entonces el niño quería comer muchos dulces y no fui capaz, bueno, como madre, de negarle esos dulces. Y entonces comió muchos dulces y al día siguiente, luego Estaba del baby enfermo. shower, se enfermó por comer muchos dulces, los parásitos, le dio fiebre y todo, porque es mejor a veces el que ama corrige, el que ama a veces Cuida. tiene que decir que no. Sí. Entonces ahí nos quedó esa experiencia. Y eso también nos pasa con nuestro Padre Celestial, que a veces uno quiere todo así rápido, rápido y quiere todo, y a veces no tenemos la madurez o la capacidad de manejar ciertas cosas. Y creo que nuestro Padre Celestial nos dice, aún todavía no, espera, o es por nuestra salud, que a veces no nos da las cosas, salud espiritual o salud familiar, o a veces es porque no es el tiempo, no nos conviene. Y también de Dios aprendemos que el Padre es perfecto. Bueno, eh, ¿algo más? No, Vamos con el número 5. El número 5, estamos hablando de los mandamientos, recuerdo, los 10 mandamientos para padres cristianos. Y vamos a leer acerca de lo que es Proverbios 13:24, que es corregir a los hijos. Es un principio bíblico de corregir a los hijos, porque es un principio bíblico. Entonces, uno de los mandamientos, el número 5 mandamiento es corregir a los hijos. Y corregir no siempre es como, bueno, la Biblia dice que hay que corregir al niño con vara, ¿no? Pero corregir no siempre tiene que ser, no tiene que ser la vara. La corrección puede ser una palabra de exhortación, exhortación de decir no lo o hagas, un o castigo un castigo de quitarle algo, o que le decirle, guste. o bueno, y en su efecto, cuando la cosa está muy fuerte, pues la vara es la corrección también, que se entienda que el niño va a aprender que si se porta bien en la vida, le va a ir bien, y si se porta mal, le van a venir cosas malas. Yo creo que eso es bueno en la corrección, porque ahora, bueno, la psicología y todo el tema, sí es bueno tener una buena educación desde la parte psicológica, pero también hay que decirle la verdad al niño, no creerle un mundo de mentira. Hay que decirle que en el mundo también va a haber, si se porta bien en el mundo, tendrá buena recompensa, pero si haces cosas malas, también vendrán consecuencias. Y creo que eso entra también en la corrección de los hijos. Y voy a leer entonces Proverbio Proverbios eh, 13:24. 13, Proverbios 13.
24. 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Así que desde temprano, desde la barriga, que escuchen tu voz, que ahí estén allí diciéndole hola, hola, hola. Y bueno, bueno, palabras también de exhortación y de reprensión van a ayudar a que vuestros hijos se eduquen de una manera diferente y conforme a la palabra de Dios. Bueno, te toca a ti el número 6. 6. Muy importante no desautorizar al padre o a la madre. Hay que ponerse de acuerdo con la pareja de la manera que vamos a criar a nuestros hijos, cómo lo vamos a corregir, qué métodos vamos a usar para educarlos y no contradecirlos. Vemos un ejemplo, amor, en la Biblia de Rebeca con Isaac, que ella como contradecía, ella quería como manipular, Quiso manipular y llevar la contraria a su esposo y que su hijo fuera el que llevara la bendición, aunque bueno, era también un plan de Dios, pero a veces como manipular, cambiar las cosas, engañar, y eso trajo consecuencias que... Sí, trajo consecuencias que, bueno, entre los hermanos. entre los hermanos, crear como esa discordia, conflicto, porque amaba más a uno que al otro. sí, evidentemente la historia refleja que había más valor, creo que hizo asesión de personas sería. Bueno, yo pienso que a veces los padres pueden cometer ese error como lo cometió Rebeca. Ella quiso posicionar más a Jacob que a Esaú y pienso que estar de acuerdo estará bien, porque a veces si no estamos de acuerdo, trae rebeldía. Trae rebeldía al niño, porque si yo lo voy a corregir y por mi esposa dice no, y entonces él se va a cubrir donde ella y va a ser rebelde conmigo. O viceversa, si ella lo va a corregir y yo le digo no, entonces él se va a cubrir en mí y finalmente no va a obedecer ni a ella ni a mí y va a ser rebelde. Por eso hay que ponernos de acuerdo. Ese es el consejo número 6. Bueno, el número 7, ¿cuál es el número 7? Dar un buen ejemplo a nuestros hijos. Dar un buen ejemplo a nuestros hijos. Y bueno, en la historia anterior de Rebeca, se nos pasó a decir el versículo, que está la historia en Génesis 27, ahí la puedes leer, desde el 11 al 20, todo lo que pasó, y bueno, sigue más la historia. Y en el número 7, que es dar buen ejemplo a nuestros hijos, bueno, también tenemos una historia que está en Génesis 20, lo puedes leer allí, y es acerca de la historia de Abraham cuando miente por decir la verdad de su esposa. Dice como una media mentira ahí, pero finalmente es una mentira, porque en la realidad era su esposa, y dice, no, que Sara era su prima o media hermana, por decirlo así. Digo que era su hermana y bueno, cometió. Y también vemos más adelante Isaac hace lo mismo, miente, es como una mentira. Ahí vemos que por malos ejemplos a veces o actuaciones marcamos la historia profética de nuestros hijos, así que por eso nuestro ejemplo va a ser muy importante. Yo recuerdo que mi papá de pequeño me sentaba en sus piernas y me decía, este es mi hijo, y él estaba borracho y me servía un poquito de alcohol y me lo daba. Y yo, y cuando yo lo probaba y decía, y él decía, ese es mi hijo, ese es mi hijo, usted va a ser como su papá. Y evidentemente cuando tenía 12 años tomaba licor con un adulto normal, terrible. O sea, el ejemplo es tremendo y lo que hagamos marcará definitivamente el futuro de vuestros hijos. Así que el número 7, no te olvides, buen ejemplo. El ejemplo habla más que 1000 palabras. Así es. Bueno, vamos con el tuyo. El punto número 8, el mandamiento número 8 es darles palabras de afirmación y de bendición. Eso lo podemos encontrar en Proverbios 18:20. Y es muy importante que bendigamos a nuestros hijos, que declaremos que son inteligentes, que son
obedientes, que son respetuosos. Dice la palabra de Dios, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. De la manera como hablamos, así van a ser nuestros hijos. Si hablamos Así que es. son inteligentes, que son siervos de Dios, son amorosos, así, aunque usted vea que estén rebeldes, vea todo lo contrario, declare bendición sobre sus hijos y va a ver el cambio. No sé si a ti te pasó, amor, que en tu niñez alguien te dijo una palabra que te marcó, no sé, bueno, a mí me pasó Bueno, varias. ¿Qué fue cuál? pues a mí, gracias a Dios, mis papás eran cristianos, entonces me daban palabras, siempre declaraban que nosotros, mi hermano y yo, éramos muy inteligentes, entonces eso nos ayudó a ir bien en el colegio, a ser profesionales y todo, porque desde pequeños nos declaraban que éramos inteligentes, que éramos capaces. A veces hacía unos dibujos muy maluquitos Sí. y mi mamá decía, qué lindo, qué hermoso. Como dice la Un, canción, un artista. para los papás no hay nada Nada feo, feo. nada feo. Bueno, Entonces, y a mí también, bueno, a mí me pasó también muchas veces eh, palabras que marcan. negativa. Yo una vez, una palabra de que él no es capaz. Mm. Y bueno, ese no es capaz me afectó que yo perdí el año escolar, perdí segundo. Escuché esa palabra y me quedó en la mente, él no es capaz y finalmente perdí ese, ese Las año palabras tienen porque mucho estaba, poder. eso me como que me bajó los ánimos y era como en mi mente, eso. Pero bueno, es un ejemplo. Y el número 8, Excelente. dar palabras de afirmación. Ese es Ah, el que, sí, sí, pues es el número 8 que te tocó a ti. Y sí. por eso, pero también sabes que la historia de Jesús, que escuchó palabras de afirmación del Padre Celestial, que cuando Mm, se bautizó le dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. complacencia, o sea que estaba alegre, o sea, le daba placer, estaba alegre por lo que Jesús estaba haciendo, ¿no? Así que a veces cuando a los hijos hagan algo bueno, pues también motivarlos, agradecerle, aplaudirle. Alguna palabra que nosotros le enseñamos a nuestro hijo es, ¿te acuerdas? Cada vez que hace algo bueno, Gracias, ¿no? pues, o que hace algo Bravo, le aplaudimos, bravo, le hacemos, bravo. bravo, sí, claro, bravo, y esa palabra bravo, él cada vez que hace algo bueno, él mismo se aplaude, dice, bravo, si no hay nadie allí, él mismo dice, bravo, porque esas son palabras de afirmación. 9, Sí. no hay que hacer enojar a nuestros hijos, eso está en Efesios 6:4, dice, eh, que padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlo en disciplina y en amonestación en el Señor. Así que a veces como padres podemos estar provocando a ira, si sabemos que algo no le gusta a él, no avergonzarlo. A veces el hijo no quiere que lo avergüencen públicamente con los amiguitos, entonces, o de pronto regañarlo fuerte con los amiguitos que nos están jugando, pronto llamarlo aparte. Esa sería como una manera. O la otra manera, ¿cuál? No sé. O sea, no, acá en Colombia se le dice cantaletear, o sea, repetirle una y otra vez lo que tienen que hacer. Entonces, cansar a nuestros hijos tampoco Pero es sería como decírselo como de una mala manera, porque mala manera. sí, Darles sí, un maltrato a nuestros hijos. eso sería como gritarles, o algo así, que les provoque a ira que no les guste. Ellos a veces no les gusta ciertas cosas. Pero bueno, a veces no quieren bañarse porque está haciendo bastante frío. Ahí no se puede, ahí no es provocar a ira. Ahí es como que, bueno, a que entienda que se debe bañar. Hay que saber cuándo. Es como un ejemplo, ¿te acuerdas cuando el niño que no quería pasar de la teta al tetero? Que no quería y estábamos, ¿qué hacemos? Y yo lo amenacé, lo amenacé con la La correa. correa, le mostré la correa. ¿Cuántos meses tenía? Como 6.
No, año y medio, No, no, perdón, me año y equivoqué, medio. 6 meses, Año y sería medio. año y medio, sí, año y medio, ya era tiempo. Mi esposa estaba así, ella Flaquita. flaca, wow, le había sacado toda la vitamina y estaba así como, bueno, estaba así como bastante delgada y se le veían así parecía una reina esa preparándose para mis universos. Bastante delgada. Entonces dijimos, no, ya está bien para que pase el tetero y entonces yo no lo provoqué a ira, pero no con la Biblia, sino que no con lo que dice la Biblia, sino que dio el ejemplo de como que le mostré así la correa. Le dije, ¿te tomas el tetero o mira la correa? Y eso fue suficiente para él y entendió, tomó el tetero y ya. Desde ese día ya no volvió a llorar ni a hacer pataleta porque quería solo la teta. Y desde ahí pues se le quitó la teta. Bueno, amor, y por último es llevarlos a la iglesia. Vemos el ejemplo de María y José que llevaron a presentar a Jesús a la iglesia. En otra ocasión hasta se les perdió en el templo, hablando con todos los... Sí, Lucas, el libro de Lucas, capítulo 2 ahí está la historia, del versículo 21, pues puede leer toda la historia. Y allí sí, claro. acostumbrarlos a que deben ir al templo, que deben sacar su día de reposo, a congregarse. Incluso, bueno, ahorita que hay muchas restricciones, que se puedan también conectar, porque a Sí, veces claro, solamente los sí, papás es claro. los que ven las transmisiones Claro, claro. y Que ellos también los vean hijos las no, transmisiones no con están viendo. uno, que participen también, porque a veces, como dicen, no, este programa no es como tan para niños, porque no hay, pero creo que si lo traemos, nos sentamos juntos como familia, él va a poder ver un rato con nosotros, de pronto ellos no tienen la misma atención que nosotros, pero sí un rato, y estar ahí, ahí como con ellos, ahí hablándole las palabras que se está escuchando o tratar que se concentren un ratico por lo menos. O ya también se han montado programas especiales para los niños en medio de la pandemia, programas cristianos Sí, especiales. claro, claro que sí. Y también algo, si no te acuerdas en algo que me acuerdo, bueno, mi mamá me llevaba a la iglesia, no era cristiana y no católica. Me acuerdo que ella me llevaba y me decía, vamos para la iglesia. Y yo me acuerdo pues que ella me acompañaba, yo iba, me sentaba con ella, hacía los rezos, en ese momento era rezo, pero ahora hay algo que los niños están yendo a la iglesia casi, porque los padres han dejado esa costumbre de ir a la iglesia. Ni a las católicas casi ya llevan los niños. Pues no estoy haciendo aquí promoción a la católica porque sabemos que estamos predicando la sana doctrina, pero ya no hay una costumbre. Por lo menos el mundo era mejor cuando la gente Sí, llevaba a los niños a la se iglesia, guardaba el día de se reposo. guardaba hasta el día de reposo mucho, pues, o descansaba en familia, se comía juntos, se oraba juntos. Ahora eso no pasa, cada quien por su lado en su cuarto, y es bueno que la Biblia eh, dice, no dejando de congregarnos, Como como muchos, muchos como tienen por algunos tienen costumbre, por ¿cierto? costumbre. Entonces creo que Más cuando el día se acerca ya a la venida de la Cristo. venida del Señor, así es. Entonces, bueno, eso es todo, los 10 mandamientos por hoy, por este tiempo, y que Dios nos ha regalado este mensaje para compartírselo a muchos de ustedes. De pronto hay padres que apenas van a ser padres, principiantes, hay padres que ya son padres. Bueno, nosotros vamos a ser padres por segunda vez, estamos esperando a Ana María, estamos ya en este tiempo, ya casi, y bueno, estamos felices. Y bueno, vamos a orar, vamos a pedir a Dios que bendiga a las familias que nos ven y que este mensaje llegue eh, profundamente a muchas personas que nos ven y que lo compartan con otras familias cristianas y que será de gran bendición para los que están allí y los que luego lo van a ver. Bendiciones, vamos a orar, vamos a dar el privilegio a mi esposa para que ore. Yo les bendigo en el nombre de Jesús. Declaramos la gracia de Dios. Padre, te damos gracias por cada persona que nos Sí, está Señor. escuchando, cada familia representada.
Padre, les bendecimos Sí, poderosamente les y bendecimos, que tú Señor. les des sabiduría para criar a sus hijos. Padre, que nos des, Señor, el Gracias, Espíritu carácter Santo, por adecuado cada familia que nos dio. para criar a nuestros hijos de acuerdo a tu Sí, palabra, Señor. Que los podamos instruir, Padre Celestial, en tu En tu palabra, palabra, en tu Señor, camino. estos principios. Padre, que bendigamos a nuestros hijos. En esta hora bendice a tu hijo. Bendecimos a nuestros hijos. Declaramos que son Bendecimos a nuestros inteligentes, hijos. que son Son hijos de capaces, Dios, que que todo lo pueden son en Cristo. respetuosos, que son amorosos. Amén. Que cualquier hijo que esté en drogas, tú lo libertas, Sí, Señor. Padre, que Oramos por esté en aquellos hijos que rebeldía. están en Reprendemos toda rebeldía rebeldía, Señor, de o en los niños, drogadicción, Padre, en el en nombre poderoso pandillismo. de Jesús. Oramos por ellos, que tú los En liberes, el Señor. nombre de Jesús, que podamos darle buen ejemplo a nuestros Sí, hijos, Señor. que podamos ponernos de acuerdo Sí, con Señor. nuestros esposos en la En crianza de armonía, nuestros hijos, en que amor. podamos orar con nuestros hijos, que podamos corregirlos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú nos vas guiando y nos vas mostrando el camino por donde debemos andar y criar a nuestros hijos y que podamos Sí, hacer tu Señor. voluntad, Padre. Sí, Espíritu Gracias, Santo. Padre amado. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones.